تمام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ Anteriormente he entregado 2 sermones en relación con la comprensión del Sagrado Corán que el Mesías prometido, Dios esté contento con él, nos ha impartido, o la forma en que presentó este conocimiento en sus libros y escritos para que uno pueda entenderlo y actuar sobre ello. Son los tesoros del conocimiento que nos revelan en el Sagrado Corán y que conectan al hombre con Dios Altísimo. Aparte de esto, no hay otra forma de alcanzar a Dios Altísimo o alcanzar la cercanía a Él. El Mesías prometido establece en uno de sus pareados: el Santo Corán lleva a Dios, es la palabra de Dios. Sin ella, el jardín de la cognición divina permanece incompleta. Esto es lo que uno siempre debe tener en cuenta. Si deseamos la cercanía y el placer de Dios Altísimo, y si deseamos adornar nuestra vida en este mundo y en el siguiente, siempre debemos tener esto en cuenta. El Sagrado Corán es sin duda el medio para esto, pero uno también debe tener en cuenta que para comprender este conocimiento también existe la necesidad de una guía elegida y enviada por Dios Altísimo, de un guía. Y esa persona en esta época, aparte del verdadero siervo del santo profeta, no es nadie más que el Mesías prometido. Dios esté contento con él. He explicado en 2 sermones anteriores la forma en que profundizó y arrojó luz sobre varios aspectos del Sagrado Corán y nos hizo conscientes de su belleza. La serie sobre la riqueza del conocimiento y la comprensión de las enseñanzas del Sagrado Corán, presentado por el Mesías prometido, aún no está completada. De hecho, aún no se ha mencionado mucha parte del material a este respecto. Hoy, continuando con esto, arrojaré luz sobre la guía y los escritos del Mesías prometido en relación con las excelencias y el rango del Sagrado Corán. El detalle con el que sacó a la luz el rango y la importancia del Sagrado Corán es lo que nos permite realmente alcanzar la cercanía hacia Dios Altísimo y otorgarnos la comprensión y el conocimiento para actuar sobre las enseñanzas del Sagrado Corán. Por lo tanto, debemos esforzarnos para escuchar y comprender estos asuntos para alcanzar el propósito de nuestras vidas. Explicando cómo el Sagrado Corán es la palabra de Dios, el Mesías prometido escribió una carta a Lala Bhim Singh en la que dijo: hace solo unos días, un brahman llamado Lekram,
que es un Arya, me visitó en Qadian y dijo: los Vedas son la palabra de Dios. El Sagrado Corán no es la palabra de Dios. Le respondí a esto diciendo: afirmas que los Vedas son la palabra de Dios, pero en su estado actual no los considero como la palabra de Dios, ya que contienen enseñanzas relacionadas con la idolatría. ¿Cómo puede una enseñanza que propone ser idólatra la palabra de Dios? Aparte de esto, hay muchas enseñanzas impuras contenidas en el mismo. Pero considero que el Sagrado Corán sí es la palabra de Dios, ya que no tiene ninguna enseñanza relacionada con la idolatría, ni puede encontrarse ninguna enseñanza impura en el mismo. Además, siguiéndolo, el semblante de Dios vivo se vuelve manifiesto y se pueden presenciar milagros. Por lo tanto, para que algo se considere la palabra de Dios, debe estar libre de todas las formas de idolatría, y al actuar sobre ello, debería poder verse el semblante de Dios Altísimo. Con respecto a cómo el Sagrado Corán muestra el semblante de Dios, podemos ver esto en la vida de los compañeros. Al mencionar el impacto de las enseñanzas del Sagrado Corán en la vida de los compañeros, el Mesías prometido afirma: se demuestra después de analizar cuidadosamente la época del Santo Profeta, que era la etapa inicial del Islam, que sus enseñanzas ciertamente elevaron a los que creían en él desde las etapas más bajas, que han sido mencionadas anteriormente, a las etapas o a los rangos más altos. Esto se debe a que la condición inicial de muchos de los creyentes era peor que los salvajes más bárbaros y sus vidas eran como bestias. Estaban arraigados en un comportamiento malvado e inmoral que habían salido fuera de la humanidad y se habían quedado tan ignorantes que ni siquiera sabían las crueldades que estaban haciendo. Es decir, su facultad de diferenciación entre lo correcto y lo incorrecto también había desaparecido. Por lo tanto, el primer efecto que las enseñanzas del Corán y de la compañía del Santo Profeta tuvo en ellos fue que se dieron cuenta de que estaban desprovistos de la prenda de la pureza y estaban envueltos en la suciedad de las irregularidades. Así como Dios Altísimo dice con respecto a su condición inicial, dice que son, es decir, que son como el ganado. No, aún están más extraviados. Luego, cuando se dieron cuenta, debido a la compañía del Santo Profeta y el atractivo efecto del Sagrado Corán, que la forma en que vivían sus vidas era una forma primitiva y fundamentalmente contaminada con irregularidades, luego alcanzaron el poder a través del Espíritu Santo y caminaron hacia las buenas obras, como Dios Altísimo dice al respecto. Es decir, los ha fortalecido con un espíritu puro de sí mismo. Este fue precisamente el poder invisible que se le da al hombre después de que él crea y tiene cierto nivel de paciencia. Luego, después de adquirir este poder, no solo permanecieron en el nivel del reconocimiento y quedaron disgustados por el hedor de sus pecados y debilidades, más bien comenzaron a dar tales pasos hacia la bondad que alcanzaron la mitad de la epítome de la virtud y el poder de llevar al cabo buenas acciones en oposición a sus debilidades nació dentro de ellos. Es decir, no solo se libraron de las debilidades, sino que también sobresalieron en sus buenas obras, y al hacer esto alcanzaron una condición intermedia.
Y luego, al ser bendecido con el poder del Espíritu Santo, estas personas se esforzaron por conquistar a Satanás con sus actos puros. Además, para complacer a Dios, asumieron tales esfuerzos que la humanidad ni siquiera puede considerar ninguna etapa más allá de ella. En el camino de Dios no les importaba sus vidas como si fueran algo insignificantes, ser sacrificadas, y al final fueron aceptadas y Dios eliminó por completo el corazón de sus pecados y inculcó un amor por la bondad en los mismos. Este es el efecto que el Sagrado Corán tuvo en ellos, a través del cual se levantaron del suelo y se convirtieron en las estrellas brillantes del cielo, con respecto a quienes el Santo Profeta dijo que todos y cada uno de ellos es una guía para ti o para vosotros. Siguiendo el Corán, una persona se convierte en una manifestación de los atributos de Dios Altísimo. El Mesías prometido, Dios está contento con él, afirma al respecto: quien eleva su amor y sinceridad al más elevado grado al convertirse en seguidor del Sagrado Corán, se convierte proverbialmente en una manifestación de los atributos de Dios Altísimo. Pero solo seguir el Corán no es la única condición, sino que más bien llevar tal obediencia al más elevado grado de amor y sinceridad también es una condición. Esto significa que cuando uno actúa sobre sus mandamientos, se convierten en una manifestación de los atributos de Dios. El Mesías prometido dice: todo esto es el resultado del excelente poder y calidad que presenciamos en la palabra de Dios, el Sagrado Corán. Este excelente poder y calidad no está en ningún otro libro que sea considerado por ninguna nación como revelado por Dios. Quizá esto se deba a que estos pertenecían a periodos antiguos y desde entonces han sido pervertidos y cambiados. O tal vez esto sea porque su redacción no se ha cambiado sino que se han cambiado los significados de las palabras. O tal vez la razón es que para eliminar la falta de armonía entre esta era final y reunir a la gente del mundo entero en un libro, se han quitado las bendiciones de todos los libros anteriores. De lo contrario, ¿cuál es la razón por la que, aunque la humanidad puede unirse a la comunidad compuesta por los amigos de Dios, siguiendo el Santo Corán y el Santo Profeta, esta cualidad no se encuentra en estos libros anteriores? Esta es la razón por la cual los seguidores de estos libros anteriores niegan las excelencias que una persona puede alcanzar en la etapa de cercanía a Dios, y ellos, los negadores, se burlan de sus maravillas y milagros. No solo no creen en los milagros, sino que también se burlan de ellos, y esta es la razón por la que ahora se están alejando de Dios y de la religión. Más tarde, el Mesías prometido dice: pero no nos burlamos de ellos. No nos burlamos de nadie, aunque seguramente lloramos al presenciar su privación. Tenemos la simpatía por ellos en nuestros corazones, ya que al alejarse de Dios han olvidado sus atributos y llaman sus acciones inmorales la supuesta luz de esta nueva era. Están cometiendo actos primitivos, y esto es lo que vemos hoy en día en las personas materialistas. Sin embargo, en relación con lo que estaba diciendo, el Mesías prometido afirma: no estoy aquí contando historias del pasado, sino solo de las cuales tengo conocimiento personal. He encontrado un poder superlativo en el Sagrado Corán y he observado una cualidad maravillosa que proviene de la completa devoción al Santo Profeta. Ninguna otra religión posee tal poder y tal cualidad que pueda llevar a un seguidor sincero a la estación de santidad. Dios no solo honra al verdadero siervo con su palabra, sino que también la muestra a través de sus acciones de que Él es el Dios que ha creado el cielo y la tierra, tanto que su fe trasciende las estrellas remotas. Tengo experiencia personal a este respecto.
Dios me habla y ha mostrado más de 100.000 signos en mis manos. Por lo tanto, aunque honro a todos los profetas y sus libros, creo que el Islam solo es la fe viva, ya que a través de ella Dios se ha manifestado para mí. Quien dude de mi declaración, que venga a investigar estas cuestiones y se quede conmigo al menos 2 meses. Me haré cargo de todos sus gastos durante su estancia. Una religión digna de tal nombre debe ser una religión viva, capaz de mostrar a Dios a través de vivas y nuevas manifestaciones de sus poderes. De lo contrario, la mera reivindicación en nombre de una religión es vana y carece de fundamento. Aquellos que debían beneficiarse de esta invitación del Mesías prometido lo hicieron y tuvieron éxito. Permanecieron en compañía del Mesías prometido y lo aceptaron. Incluso hoy en día, las pruebas y argumentos que se encuentran en los escritos del Mesías prometido están convirtiendo a la gente en aquellos que tienen un vínculo firme con Dios. Por lo tanto, al informar sobre esto a los demás, también debemos esforzarnos por obtener beneficios de los escritos del Mesías prometido. Solo entonces podremos cumplir con los derechos debidos a nuestro juramento de lealtad. Al mencionar las cualidades del Sagrado Corán y 4 aspectos milagrosos del mismo, el Mesías prometido dice: el Sagrado Corán posee 4 características milagrosas cuyos detalles se exponen a continuación. Una de las particularidades milagrosas del Sagrado Corán es su elocuencia y discernimiento, completamente única y diferente de la oratoria y expresión humanas. La oratoria y la expresión humanas están muy limitadas, y hasta que las palabras de uno no están purificadas de todo tipo de exageración, falsedad o trivialidades, no se puede alcanzar un alto nivel de elocuencia y clarividencia. La palabra de Dios no está adulterada y está libre de todas estas impurezas. En segundo lugar, otra característica milagrosa del Sagrado Corán es que todas las historias y sus relatos mencionados en él son, de hecho, profecías a las que se ha mencionado a lo largo de su texto. Esto también se observa en el Sagrado Corán. En tercer lugar, otro rasgo milagroso del Sagrado Corán es que sus enseñanzas están diseñadas para perfeccionar la condición humana y contiene todas las pruebas y signos necesarios para que la humanidad alcance el rango de certeza. En cuarto lugar, otra cualidad significativa del Sagrado Corán es que acerca tanto a Dios a quienes verdaderamente se adhieren a Él, que participan en el discurso divino. Comienzan a manifestar signos claros y alcanzan la pureza del ser y la fe inquebrantable. Esta característica del Sagrado Corán es digna de recordarse, que la gracia celestial concedida a un creyente perfecto en forma de signos es un acto de Dios. Un creyente no puede considerar esto como una cualidad propia. Las cualidades inherentes a un creyente perfecto son la rectitud, la pureza, la fe firme y la constancia. Por ejemplo, si la luz del sol se proyecta sobre una pared, la luz no puede considerarse como una característica de la pared, porque la luz existe independientemente de la pared. Las características de la pared son que está cimentada sobre una base fuerte y está firmemente asentada para resistir las más duras inundaciones, vientos y lluvias tempestuosas sin desestabilizarse. Por lo tanto, vuestra fe también debe manifestar estos mismos atributos. Nuestras acciones, después de entender el Sagrado Corán como las palabras sagradas de Dios, también deberían mostrar estas mismas cualidades que fortalecen nuestra fe y nos permiten encontrarnos cara a cara con Dios. Ninguna ráfaga, tormenta u oposición debe hacer vacilar la fe. Estos son los rasgos de la humanidad, que están constantemente iluminados por la luz
que son las palabras de Dios Altísimo. Esta persona se esfuerza continuamente por comprenderla. El Mesías Prometido afirma además que el Sagrado Corán es un libro cuya observancia da lugar a la aceptación de las oraciones. Y añade: la milagrosa fuerza del Sagrado Corán es que quien verdaderamente se adhiere a él alcanza la aceptación, y al aceptar sus oraciones, Dios Altísimo le habla a través de un discurso cautivador y sobrecogedor. Además, les concede una ayuda excepcional contra sus enemigos, y como medio de apoyo, les revela asuntos extraordinarios de lo oculto. Explicando que el Sagrado Corán contiene toda la guía, el Mesías Prometido dice: la gente del libro de este país es tan culpable como los politeístas de Arabia. Los cristianos ponen gran énfasis en el asunto de la expiación, y después de poner su fe en ello, han considerado que todos los pecados son ahora lícitos para ellos. Los judíos afirman que incluso después de cometer pecados solo permanecerán en el infierno unos pocos días. Como Dios afirma, esta audacia y osadía se debe a que dicen, la razón de su osadía al cometer sus acciones proviene de que dicen lo siguiente, que es el versículo que acabo de presentar: que aunque el fuego les toque, solo será durante un número limitado de días. Se enorgullecen de las mentiras que forjan, en las que se arraigan estos pensamientos. Así, cuando la gente del libro y los incrédulos de Arabia estaban sumidos en la inmoralidad, considerando sus malas acciones como virtuosas y no desistían de sus crímenes, perturbando así la paz de la sociedad, Dios envió a su profeta con el reinado completo en su mano para que salvara a los pobres. Como Arabia estaba desbocada y no estaban bajo el dominio de ningún gobernante, cada tribu vivía con total autonomía y descaro. Como no había leyes de castigo, progresaban en sus crímenes día a día. Entonces Dios tuvo misericordia de esta nación y les envió al santo profeta, no solo como mensajero, sino también como gobernante de la nación. El Sagrado Corán se convirtió en una ley completa que proporcionaba una guía que abarca cuestiones relativas a las leyes humanas, delictivas y financieras. De ahí que como rey el santo profeta se convirtiera en el juez de todas las facciones y que personas de todos los credos acudieran a él para resolver sus disputas. Está registrado en el Sagrado Corán que una vez un caso entre un musulmán y un judío fue llevado ante el santo profeta. Después de una investigación, el santo profeta determinó que el judío era veraz y le concedió la decisión basada en sus afirmaciones contra el musulmán. Desgraciadamente, algunos opositores insensatos que no leen el Sagrado Corán con atención piensan que todos los asuntos están bajo el emisario del santo profeta, mientras que ciertos castigos fueron establecidos bajo su papel de gobernante. Después, en cuanto a la adopción de una vida de pureza a través del Sagrado Corán, el Mesías Prometido dice: es un hecho evidente que el gran mérito de cualquier cosa reside en que cumple con el propósito para el que ha sido creado. Por ejemplo, si se compra un buey para arar la tierra, su mérito se juzgará por el grado en que sea capaz de cumplir su función de arar. Un buey se compra para arar un campo y por tanto solo se utilizará para ese fin. El buey que ara el campo de forma excelente será considerado beneficioso. Del mismo modo, es obvio que el verdadero propósito de un libro celestial es el de rescatar a sus seguidores de todo pecado,
y de la vida pecaminosa a través de su enseñanza e influencia, y de su poder de reforma, y de cualidades espirituales, y de otorgarles una vida pura, y después de purificarlos, otorgarles una visión plena para el reconocimiento de Dios, y establecer una relación de amor y devoción entre ellos y el ser inigualable, quien es el manantial de todas las alegrías. En verdad, este amor es la raíz de la salvación, y este es el paraíso en el que al entrar desaparecen toda fatiga, amargura, dolor y tormento. Sin duda, el libro revelado vivo y perfecto es el que debe conducir al buscador de Dios a su meta, y rescatándolo de una vida baja, debe conducirlo al verdadero amado, al encuentro de quien es la salvación misma. Debe rescatarlo de todas las dudas y otorgarle un entendimiento tan perfecto como si pudiera ver a Dios. Debe establecer una relación tan fuerte entre Dios y él que se convierta en un siervo fiel del Señor y Dios, y debe ser tan benevolente con él que se distinga entre él y los que están a su lado, con diferentes tipos de su ayuda y apoyo, y le abra las puertas de su comprensión. Si un libro no cumple con este deber, que es el verdadero propósito, y trata de establecer su mérito haciendo otras afirmaciones irrelevantes, sería como una persona que afirma ser un médico experto, pero cuando le traen un paciente y le piden que lo cure, responde que no puede curarlo, pero dice que sabe que es un experto en astronomía o filosofía. Es obvio que a una persona así se le llamaría bufón y merecería la condena de todas las personas razonables. El principal propósito de un libro de Dios y de un mensajero de Dios es rescatar al mundo de una vida de pecado y establecer una relación sagrada entre Dios y el mundo. No es su propósito enseñar a la gente temas de estudio secular e instruirlos en invenciones mundanas. No es difícil para una persona razonable y justa comprender que el propósito de un libro de Dios es guiar a la gente hacia Dios y hacerles creer en Él con una certeza y evitar que cometan pecado impresionando la majestad y el temor de Dios en sus corazones. ¿De qué sirve un libro que no puede limpiar el corazón ni otorgar una comprensión tan pura y perfecta que haga odiar el pecado? La atracción del pecado es una lepra peligrosa que no puede curarse hasta que las manifestaciones de la comprensión viva de Dios y los signos de su sobrecogimiento, grandeza y poder desciendan como la lluvia y hasta que una persona reciba a Dios con sus poderes sobrecogedores del mismo modo que una cabra percibe a un león que está a solo 2 pasos de ella. El hombre necesita librarse de la pasión fatal del pecado. La grandeza de Dios debe ocupar de tal manera su corazón que lo libere del deseo avasallador de la pasión que cae sobre él como un relámpago y consume instantáneamente su reserva de rectitud. ¿Pueden esas pasiones impuras que atacan repetidamente como la epilepsia y destruyen todo sentido de piedad ser aniquiladas por cualquier concepto autoconcebido de Dios? ¿O pueden ser suprimidos por el propio pensamiento o bloqueados por una expiación cuyo sufrimiento no se ha experimentado personalmente? Ciertamente no. Esto no es una cuestión de indiferencia, sino que en la estimación de una persona sabia es digno de consideración por encima de todo lo demás en cuanto a cómo podría salvaguardarse contra la ruina que le enfrenta a causa de su audacia y su falta de relación con Dios, cuya raíz es el pecado y la desobediencia. Es obvio que una persona no puede renunciar a cierto placer por una conjetura. De hecho, hay ciertos placeres que uno experimenta en este mundo. No se puede dar por sentado que recibirán estos placeres en el más allá basándose únicamente en meras conjeturas.
el Mesías prometido afirma, solo una certeza puede rescatarnos de otra certeza. Por ejemplo, si estamos seguros de que en un bosque hay varios ciervos que podemos cazar fácilmente, esa certeza nos incita a entrar en el bosque con ese propósito. Pero si también estamos seguros de que en el bosque hay 50 leones y miles de pitones sedientas de sangre, nos disuadiríamos de hacer el intento. Así, el pecado no puede evitarse sin este grado de certeza. La forma de abandonar el pecado es que debemos tener la firme convicción de que, aunque participaremos en un placer temporal al cometer un pecado en particular, cometer este pecado sería similar a entrar en una selva para cazar donde hay leones y pitones, y el miedo a esto impide a uno cazar. Del mismo modo, uno puede abstenerse de pecar si infunde en su interior la convicción de que la ira de Dios es muy severa y que si pecamos seremos presa de su ira. El Mesías prometido dice, solo el hierro puede romper el hierro. Debe existir esta certeza en la grandeza y el temor de Dios, que debe rasgar las cortinas de la despreocupación y debe hacer temblar el cuerpo y debe hacer que la muerte parezca cercana. El corazón debe estar tan invadido por el miedo que toda relación con el ego pecaminoso debe ser cortado, y uno debe ser atraído por manos ocultas hacia Dios, y el corazón debe estar lleno de la certeza de que Dios, quien está verdaderamente presente, no deja sin castigo a un infractor atrevido. ¿Qué puede hacer un buscador de la verdadera pureza con un libro que no satisface esta necesidad? Así pues, deseo transmitir a todos que el Sagrado Corán es el libro que satisface todas estas necesidades. A través de ella una persona es atraída hacia Dios y su corazón se enfría al amor del mundo. Para quienes lo siguen, Dios, que está oculto más allá de lo oculto, al final se manifiesta y despliega aquellos poderes de los que los extraños no tienen noción, y Él mismo informa de su existencia a quien le sigue. Hay que recordar estas palabras del Mesías prometido, de que Dios Altísimo se revela a quien se adhiere al Sagrado Corán y le muestra su reino divino y da prueba de su existencia mediante la proclamación «Yo estoy presente». Por lo tanto, este es el conocimiento y la comprensión del Sagrado Corán que uno debe poseer. Este es el aspecto práctico de las enseñanzas que debemos exhibir. De lo contrario, nuestra pretensión de la fe no será más que una pretensión como la de otros credos. Aquí el Mesías prometido ha afirmado que a diferencia de otros libros, este libro reforma a la gente, porque las enseñanzas de otros libros son incompletas y por eso no pueden. Si creemos en el Sagrado Corán y sin embargo no nos reformamos, entonces somos nosotros los culpables, porque como afirmó el Mesías prometido, debemos convertirnos en verdaderos seguidores del Corán. Si no lo seguimos de verdad, ¿cómo podemos reformarnos? Si no actuamos en consecuencia, ¿cómo podemos reformarnos? Así pues, debemos esforzarnos por convertirnos en verdaderos seguidores, que Dios Altísimo nos lo permita. A continuación, el Mesías prometido afirma: nuestra observación y experiencia, junto con las de quienes nos han precedido, atestiguan que por su distinción espiritual y su luz propia, el Sagrado Corán atrae hacia sí a sus seguidores e ilumina sus corazones. Entonces, mostrando grandes signos, Dios les concede una conexión tan fuerte que no puede ser rota ni siquiera por una espada que pretenda cortarla en pedazos. Desbloquea la percepción del corazón y detiene la sucia corriente del pecado y concede el deleite de la conversación con Dios. Él concede el conocimiento de lo invisible e informa sobre la aceptación de la oración con sus propias palabras. Cuando uno desafía a un verdadero seguidor del Sagrado Corán, Dios le hace evidente a través de signos asombrosos
que Él está con aquellos que siguen su palabra. Por lo tanto, ser un verdadero seguidor es un requisito fundamental. Luego, al mencionar que el Sagrado Corán es un medio para salvarse del shirk, es decir, asociar socios con Dios, el Mesías prometido dice: la semilla de la unidad de Dios que el Sagrado Corán ha sembrado en Arabia, Persia, Egipto, Siria, India, China, Afganistán, Cachemira y otras regiones, y la forma en que ha desarraigado de la mayoría de los lugares el culto de los ídolos y las criaturas, es algo que no tiene parangón en ninguna época. Cuando el Islam se extendió al principio y la idolatría fue derrotada de estas zonas, se consiguió actuando según las enseñanzas del Sagrado Corán. Por este motivo, nuestros antepasados aceptaron el Islam. Sin embargo, si no actuamos conforme a sus enseñanzas, estaremos volviendo a la misma ignorancia. Las enseñanzas del Sagrado Corán son excelentes. Con respecto a su advenimiento, el Mesías prometido afirma: el libro que habría sido revelado al principio de la creación no podría, según la razón, ser un libro perfecto. La razón no puede aceptar que los libros revelados al principio fueran perfectos. Más bien sería como un maestro que enseña a los niños el alfabeto. Es obvio que para esa enseñanza elemental no se necesitan grandes habilidades. Si un profesor solo enseña a nivel primario, como el alfabeto, etc., no se necesitan grandes habilidades para enseñar esa educación elemental. Cuando la experiencia humana aumentó y el hombre cayó en muchos errores, se hizo necesaria una instrucción detallada, especialmente cuando la oscuridad del error se generalizó y las almas humanas se vieron envueltas en diversos tipos de extravío intelectual y práctico. En ese momento se necesitaba una enseñanza superior y perfecta, y eso llegó en el Sagrado Corán. Al principio, no era necesaria una instrucción de alto grado, pues las almas humanas eran sencillas y no se había asentado en ellas ninguna oscuridad ni extravío. Se necesitaba una enseñanza superior en el libro que apareció en la época del extravío extremo y vino para la reforma del pueblo, cuyas falsas doctrinas se habían confirmado y cuya mala conducta se había convertido en un hábito. Las enseñanzas del Corán fueron reveladas en un momento en el que la mente humana había madurado y había alcanzado un nivel de comprensión mínimo. Además, el pecado había alcanzado su punto álgido, en el que la humanidad estaba profundamente sumida en un comportamiento inmoral. Fue en esa época donde se reveló una enseñanza acorde con el intelecto humano. En cuanto a que el Corán es un libro enviado para toda la humanidad, el Mesías prometido dice que hay que recordar que es cierto que al principio de la creación la humanidad recibió una sola escritura revelada. El Mesías prometido afirma: si se pregunta por qué se dio un solo libro revelado a la humanidad en el principio y por qué no se dio a cada pueblo un libro separado, la respuesta es que al principio el número de la humanidad era muy pequeño y ni siquiera llegaban a ser un pueblo, y un solo libro era suficiente para ellos. Cuando la humanidad se extendió por la tierra y los habitantes de cada región de la tierra se convirtieron en un pueblo, y debido a las grandes distancias un pueblo dejó de estar en contacto con otro, la sabiduría divina exigió que en ese momento hubieran mensajeros y libros revelados separados para los distintos pueblos, y así sucedió. Cuando la humanidad aumentó en número y se establecieron las comunicaciones y se dispuso de medios de comunicación y se supo que diferentes partes de la tierra estaban habitadas por el hombre, y Dios Altísimo determinó que todos debían ser un solo pueblo y que debían ser reunidos después de su dispersión, Dios envió un solo libro para todas las regiones.
En ese libro se ordenaba que a medida que llegara a distintas partes del mundo fuera aceptado y se creyera en él. Ese libro es el Sagrado Corán, que ha sido revelado para establecer una relación entre diferentes regiones. Los libros que se revelaron antes del Corán se limitaban a un pueblo cada uno. Aparecieron libros y mensajeros entre los sirios, los persas, los indios, los chinos, los egipcios, los romanos, y cada uno de ellos se limitó a un pueblo y no se ocupó de los demás. Por último, el Sagrado Corán, que es un libro universal y no es para un pueblo en particular, sino para todos los pueblos. Llegó para un pueblo que a partir de entonces iba a ser uno. Ahora se dispone de medios que confieren unidad a pueblos diferentes. La interacción mutua que está en la raíz de la conversación de la humanidad en un solo pueblo se ha hecho tan fácil que un viaje que solía durar años ahora puede realizarse en unos pocos días. Y se han puesto a disposición tales facilidades para la comunicación que las noticias que tardaban un año en viajar de un país lejano a otro ahora pueden transmitirse en una hora. Se está produciendo una revolución tan grande y el río de la cultura fluye de tal manera que parece obvio que Dios Altísimo ha determinado que todos los pueblos que están dispersos en la tierra se conviertan en un solo pueblo y que los que habían estado separados durante miles de años puedan ahora unirse. Esto se menciona en el Sagrado Corán y solo Él afirma que ha venido para todos los pueblos del mundo, como dice: es decir, proclamad a la gente: soy el mensajero de Dios para todos vosotros. Y se dice: es decir, te he enviado como misericordia para todos los pueblos. Y también se dice: es decir, te hemos enviado para que seas un guardián para todos los pueblos. Declaro con todo el énfasis del que dispongo que ningún libro revelado hizo esta afirmación antes que el Sagrado Corán. Cada uno limitó su mensaje a su propio pueblo. Incluso el profeta que fue deificado por los cristianos afirmó: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Esta declaración de Jesús ha sido registrada en la Biblia. Las condiciones del mundo también dan testimonio de que la afirmación del Sagrado Corán de un mensaje universal fue oportuna, pues en el momento del advenimiento del santo profeta se había abierto la puerta de la propagación general de la verdad. El Mesías prometido ha afirmado que el Sagrado Corán tiene 4 causas. Afirma: todo tiene 4 causas. Son la causa eficiente, es decir, ¿quién es el causante? 2. La causa formal, las razones aparentes y prácticas de su causa. 3. La causa material, cuál es su beneficio físico. Y 4. La causa final, la razón real y fundamental de su existencia. El Sagrado Corán ha mencionado estas 4 causas. Por lo tanto, esto se refiere a la perfección de la causa eficiente. Significa Alif Lam Mim, es decir, yo soy Dios, el omnisciente. Es decir, Dios Altísimo conoce el propósito de la creación del hombre. La perfección de la causa material se indica en el versículo que dice:
que significa que este libro ha sido enviado por Dios Altísimo, que es el Omnisciente. Actuando según este libro se pueden obtener muchos beneficios. La perfección de la causa formal del Sagrado Corán está indicada por el versículo, que significa que este libro está libre de todo error, duda y confusión. Es decir, las enseñanzas son tan hermosas que ninguna otra enseñanza puede igualarla. Todo lo que se ha mencionado es auténtico y lo que en él se afirma se ha aportado con pruebas y absoluta claridad. La perfección de su causa final se indica en el versículo, que significa que la razón por la que este libro ha sido revelado es que guía a los justos y este debe ser en efecto el objetivo de una escritura religiosa. Presentando la traducción de los versículos 1, 2 y 3 del Surah Al-Baqarah, el Mesías prometido afirma: la rectitud es una cualidad tan altamente significativa y necesaria que Dios, exaltado sea, la ha considerado la causa última de la revelación del Sagrado Corán. Así, al comienzo del segundo capítulo, Dios dice: Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la Raiba Fi, Hudan lil Muttaqin. Creo que esta secuencia del Sagrado Corán es como mínimo extraordinaria. En estos versículos, Dios es el exaltado aludido a las 4 cosas: la causa eficiente, la causa material, la causa formal y la causa final. Todas las cosas se caracterizan por estas 4 causas. El Sagrado Corán manifiesta estas causas de la manera más perfecta. En primer lugar, Dios el exaltado afirma: Alif Lam Mim, esto indica que Dios es el exaltado, el omnisciente. Ha revelado esta palabra a Muhammad, el mensajero de Dios, es decir, Dios es el agente en este contexto. Luego están las palabras Zalik al-Kitabu. Esto describe el asunto en este caso, es decir, se podría decir que alude a la causa material del Sagrado Corán. O sea, que adhiriéndose al libro que tenemos en forma física, uno puede alcanzar su objetivo. Más adelante están las palabras La Raiba Fi. Estas palabras aluden a la causa formal del Sagrado Corán e indican que todas las cosas son susceptibles de duda, sospecha y pensamientos corruptos, pero el Sagrado Corán es un libro que está libre de toda forma de duda. Las palabras La Raiba, sin duda, es decir, sin duda, indican que el Sagrado Corán está libre de toda duda. Ahora bien, cuando Dios Altísimo ha descrito la grandeza de este libro con las palabras La Raiba, naturalmente el alma de cualquier individuo bondadoso y bendito se emocionaría y desearía actuar según las instrucciones del Sagrado Corán. Debo decir con pesar que la grandeza manifiestamente clara y radiante del Sagrado Corán no se presenta ante el mundo, pues el Sagrado Corán posee tales cualidades y excelencias, tal belleza en sí mismo y tal atracción y encanto, que los corazones se sienten atraídos hacia él sin poder evitarlo. Por ejemplo, si alguien elogiara un hermoso jardín, si hablara de sus árboles fragantes, de sus plantas y senderos refrescantes y revitalizantes, y de sus arroyos y ríos que fluyen con agua pura, cualquiera desearía visitar y pasear por este jardín y disfrutar de su belleza. Además, si se dijera que algunos de los arroyos que fluyen en el jardín curan dolencias crónicas y mortales, la gente acudiría allí con aún más fervor y deseo. Del mismo modo, si las cualidades y excelencias del Sagrado Corán se describen de la manera sumamente bella que le corresponde y con palabras eficaces, el alma corre hacia él con extremo ardor. En realidad, los medios por los que el alma queda satisfecha, saciada, y la forma en que la necesidad del alma se ve verdaderamente colmada están contenidos en el Sagrado Corán. Por eso Dios dice, es una guía para los justos, y también dice, nadie lo puede tocar excepto los que están purificados. La palabra mutahharun se refiere al mismo muttaqin mencionado en el versículo, es una guía para los justos. De esto se desprende claramente que la rectitud es una condición necesaria para alcanzar el conocimiento y la comprensión del Sagrado Corán. Sin embargo, los llamados eruditos de hoy en día, que carecen de rectitud, han presentado las enseñanzas del Sagrado Corán de tal manera que los opositores del Islam tienen más oportunidades de lanzar acusaciones contra el Sagrado Corán.
Sin embargo, hoy en día es deber de los musulmanes ahmadis inculcar la rectitud en nuestro interior y demostrar en la práctica sus hermosas enseñanzas, tanto con la palabra como con la acción. Que el mundo sepa que solo el Sagrado Corán cura todo tipo de dolencias. Dios Altísimo ha enviado este Corán con el objetivo de llevar a cabo la reforma del mundo. Que Dios Altísimo nos permita adherirnos a sus enseñanzas e inculcar la rectitud en nosotros. Se tratan de temas muy profundos que hay que escuchar con mucha atención y también seguir con la máxima diligencia. Debemos reflexionar mucho mientras recitamos el Sagrado Corán. También me gustaría hacer una petición de oraciones. El Jalsa Salana se está celebrando actualmente en Bangladesh y hoy ha sido el primer día. Sin embargo, los opositores atacaron el Jalsa Gah y muchas personas también resultaron heridas. Creo que atacaron desde el exterior con tal intensidad que algunos de los miembros han resultado gravemente heridos. Además, según el informe recibido, también están prendiendo fuego las casas de algunos ahmadis que viven cerca. Queda por determinar el alcance real de los daños que han causado. Que Dios Altísimo proteja a los ahmadis de las malvadas estratagemas del enemigo y los castigue. Ahora ya no se puede rezar para que te guíen, sino que la única oración que sale del corazón es: oh Dios, aniquila al enemigo y hazlos pedazos. Del mismo modo, rezad por los ahmadis de Pakistán para que Dios Altísimo mantenga las condiciones de seguridad para ellos. La situación en Burkina Faso también es muy frágil. Rezad también para ellos. Además, se han interpuesto ciertas demandas contra los ahmadis en Argelia, así que rezad también para ellos. Que Dios Altísimo proteja a todos los ahmadis. En Bangladesh, la administración oficial del país les dijo que no debían preocuparse y que llevarán a cabo su jalsa y que ellos se encargarían de su seguridad. Sin embargo, cuando los mulás extremistas llegaron con grupos de personas, la policía se quedó mirando sin hacer nada. En cualquier caso, debemos prostrarnos ante Dios Altísimo y suplicarle que Dios Altísimo alivie rápidamente las dificultades de nuestros hermanos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر